En el lugar donde el Señor nos ha mandado, ¿sí? El lugar donde Dios nos ha llevado, también Dios está haciendo cosas grandes en ese lugar, ¿sí? Hay mucho trabajo que hacer. Yo sé de que pues nuestro corazón extraña y anhela estar aquí, ¿verdad? Yo sé de que a lo mejor el deseo es de que aún de mi madre, de mis hermanos, de usted como hermano en Cristo, de mis primos, de mis tíos, es de que nosotros estemos aquí. Pero cuando nosotros hemos decidido servir al Señor, hermano, tenemos que ir a donde Dios nos mande. Quiero darle gracias por las oraciones que usted ha hecho, porque yo sé que más de alguna vez usted se ha acordado de que el hermano Elías está por allá en los matorrales. No crea que estoy escondido, hermano, así se llama el lugar donde nosotros estamos, ahí en el estado de México. Y pues le damos gracias a Dios, hermano. Quiero compartirle, mire, hace algunos meses, casi de recién que llegamos, sucedió un detalle con una hija de una hermana ahí de la iglesia que ya se había retirado. Su esposo no quería saber nada de los cristianos, dice: yo no quiero saber nada de ellos. Su hija se alivia, nace su hijo de 8 meses, tenía 8 meses de embarazo la muchacha, la joven, y se alivia. Y entonces cuando se alivia, el niño empieza a tener muchísimas complicaciones, al grado de que le dieron un diagnóstico de que su hijo tenía el cerebro pequeño, iba a ocupar terapias, iba a tener que tener una educación especial. Y desde el primer momento que a nosotros nos comentaron de esta situación, creíamos de que era la mano de Dios que iba a obrar en ese corazón, porque el padre decía: no, oye, si quieren que vengan a orar, dice, pero yo me voy a salir, yo no quiero estar presente cuando ellos estén. Y en una ocasión, hermanos, el niño enferma de gravedad, nos van a llamar, y ahí estaba el papá de este niño. Dios toca su corazón, recibe a Cristo, y ahorita quiero compartirle, hermano. Tenemos un niño sano para la honra y gloria de Dios. Tenemos un niño que Dios lo ha sanado, un niño del cual Dios lo ha restaurado. También iban a hacer una cirugía ahí en el DF. Lo tenían para un día lunes, todo se suspende porque no pudieron hacerle nada. Supuestamente el niño tiene reflujo, pero hasta el día de hoy, hermano, el niño está sano para la honra y gloria de Dios. Demos gracias a lo que Dios hace por este pueblo. Mire, quiero compartir con usted lo siguiente. Queremos hablar. Dios puso en mi corazón, sí, Dios puso en mi corazón poder compartir con usted algo, y esto se llama acerca del poder del sacrificio. ¿Qué poder se desata, hermano, cuando usted y yo estamos viviendo una vida de sacrificio? ¿Qué poder se manifiesta cuando usted y yo estamos esforzándonos por agradar a Dios? ¿Sí? Yo sé de que usted ha enfrentado luchas, porque también nosotros las hemos tenido, ¿sí? Dirán por ahí, a veces nos llueve sobre mojado. Pero hoy queremos ver, hermano, acerca de qué poder se desata, o qué poder Dios desata cuando hay una vida que vive en sacrificio. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Con esto queremos nosotros abrir el día de hoy. Romanos 12:1, y así como está sentado, vamos a darle lectura. Es solamente un versículo. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12:1. Dígame con un amén cuando usted ya lo tenga. Y todos juntos, por favor, denle lectura. Todos juntos, por favor. Así como está sentado, todos juntos, y 12:1, todos juntos. ¿Ven? Adelante, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos, Señor Padre, te damos gracias, Señor. Quiero agradecerte, Padre, porque nuevamente nos has traído a este lugar para poder compartir de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, por la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran en este lugar. Gracias por la vida de cada persona nueva que el día de hoy has traído, Señor. Gracias
por aquellos de los cuales, Señor, tú estás haciendo la obra, Padre, en este lugar. Queremos agradecerte también por la vida de nuestros pastores que tú has establecido en este lugar. Gracias, Señor, por sus vidas, porque son de bendición en este lugar, y te pedimos que sigas usándolos de una manera especial. Y hoy queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo nos abras el entendimiento, que hoy podamos comprender tus verdades, Señor, y hoy podamos entender qué importante es que nosotros podamos ofrecer sacrificio, Padre. Creemos con todo el corazón que el sacrificio más grande y perfecto tú lo hiciste en esa cruz, Señor. Hace más de 2000 años, Padre, tú hiciste el sacrificio más perfecto, y ese sacrificio tan perfecto, Padre, nos ha limpiado de todo pecado, nos ha limpiado de toda maldad. Y hoy creemos, Padre, de que a través del sacrificio de tu iglesia, Señor, a través del esfuerzo de tus hijos, Padre, tú vas a desatar tu poder, Padre, en sus vidas, en sus familias, Padre, y en esta iglesia y en esta comunidad. De igual manera vamos a ver cada día más cosas grandes que tú estás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El poder del sacrificio, hermano. Mire, cuando hablamos de la palabra sacrificio, normalmente es algo de lo cual pues no a todos nos gusta. ¿Por qué? Porque sacrificio es dar más de lo que nosotros podemos dar, ¿sí? Sacrificio es de que usted pueda, a lo mejor, si usted no está acostumbrado a compartir de la palabra, y el pastor le dice, ¿sabe qué, hermano? El día de mañana yo lo espero para que usted me acompañe a evangelizar, ¿sí? Hay cosas que usted tiene que dejar de hacer para hacerlo, hermano. Y muchas de las veces, mire, muchas de las veces nos escondemos detrás de una excusa y decimos, es que no tengo tiempo, ¿sí? No puedo hacerlo. Pero más sin embargo, hermano, cuando usted, ¿sí?, usted dispone en su corazón a hacer las cosas con un sacrificio, o dejar de hacer lo que para usted es importante, pero cuando usted se mete en el plan y en el propósito de Dios, empieza a ofrecer un sacrificio para el Señor. ¿Ven? Muchas de las veces, hermano, nosotros tratamos de evitar el lugar como del lugar, ¿sí? Quiero poner una referencia. Normalmente en una iglesia usted va a ver las mismas personas que están trabajando en la iglesia, ¿sí? Nosotros anhelamos y queremos de que haya más personas que digan, aquí estamos, ¿sí? Aquí estoy, cuente conmigo para lo que necesite. Y déjeme decirle, hermano, que la iglesia es algo que el día de hoy necesita, ¿sí? La iglesia necesita de que usted sacrifique algunas cosas para servir con todo su corazón al Señor. Y la pregunta el día de hoy, hermano, ¿qué cosas tienes que sacrificar en el altar de Dios? ¿Qué cosas tengo que sacrificar en el altar de Dios? En un altar, hermano, es para hacer un sacrificio. Sí, perdón, es para hacer un sacrificio. Algo muy importante, hermano, mire, en la antigüedad las personas sabían lo importante que era ofrecer sacrificios a Dios. Por ejemplo, cuando Noé baja del arca, ¿qué es lo primero que hace? ¿Ofrece un qué? Un sacrificio, ¿sí? Cuando Noé baja del arca, gracias a él, ofrece un sacrificio a Dios, y ese sacrificio, hermano, desata de que la humanidad, ¿sí?, Dios se había cansado de su corazón, y Dios le dice, nunca más, ¿sí?, nunca más volveré a destruir lo más hermoso que yo he creado, que es la humanidad. ¿Sabe por qué fue? Porque hubo un hombre que se levantó y ofreció un sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hermano, cuando usted, ¿sí?, cuando usted empieza a ofrecer un sacrificio al Señor, déjeme decirle, hermano, que el poder de Dios empieza a desatar en este lugar. Cuando usted ofrece un sacrificio al Señor, cuando usted dice, es que ya no tengo ganas de continuar, es que ya no tengo ganas de ir, es que ya no tengo ganas de seguir, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de alabar. Pero cuando usted lo hace, hermano, hay un sacrificio que usted está ofreciendo a Dios, y el poder de Dios empieza a manifestar, el fuego empieza a caer, el poder de Dios empieza a manifestarse en su vida. Por eso es de que yo le animo, hermano, en el nombre del Señor, que no se canse de ofrecer sacrificio. Quizás alguien pueda decirle, pero ¿para qué? No vale la pena que lo haga. Pero déjeme decirle que el poder del sacrificio es más grande que cualquier cosa que nosotros podemos hacer. Estamos hablando de ese sacrificio que nace de nuestro corazón y gratitud a Dios.
es entregarnos completamente en las manos de Dios para que Él haga su obra a través de nosotros y cumpla su voluntad en este lugar. Jesús decía en Mateo capítulo 5 versículo 41: y cualquiera que te obligue a llevar su carga por una milla, ve con él 2. ¿Sí? Jesús decía también: cualquiera que te hiera en una mejilla, dice, ponle también ¿qué? Está hablando de un sacrificio, hermano. ¿Sí? Está hablando de un sacrificio que usted y yo tenemos que hacer. Acompáñeme al libro de Job. Vamos a ver hoy, hermano, ¿por qué a Satanás no le gusta que usted ofrezca sacrificio? Job capítulo 1. Vamos a ver qué nos enseña aquí la palabra del Señor. Job capítulo 1, versículo 1 en adelante. Le voy a dar lectura y usted me sigue con su vista. ¿Ven? Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera lo hacía ¿qué? Todos los que nuevamente digan: todos los que todos los días. Miren, Job entendía, hermano, lo importante que era ofrecer un sacrificio a Dios por sus hijos. ¿Sí? Aunque sus hijos no quisieran nada de Dios, aunque sus hijos para ellos lo más importante fuera buscar los placeres de este mundo, Job entendía algo muy importante: de que como padres tenemos la responsabilidad de ofrecer un sacrificio por nuestros hijos. ¿Sí? Y si usted está aquí, hermana, si usted está aquí, hermano, es una responsabilidad que usted y yo tenemos de ofrecer todos los días un sacrificio por nuestros hijos. Muchas de las veces, hermano, oramos al Señor por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, pero ya lo hacemos, ¿sabe sin qué? Sin sacrificio y sin fe. Sin sacrificio y sin fe. ¿Sabe por qué? Porque no hemos visto una respuesta de parte del Señor. A veces la oración se nos vuelve una costumbre: Señor, te pido por fulano, te pido por fulano, te pido que lo guardes, pero no hay un sacrificio en nuestro corazón. Job entendía algo, hermano, que si él, mire, una de las cosas es, hermano, de que si usted deja de ofrecer sacrificio, la protección de Dios se retira de su casa. El sacrificio brinda una protección para su familia. Muchas de las veces los hijos dicen: bueno, pero no sé ni cómo me libró de esta. ¿Sabe por qué es? Por el poder del sacrificio que usted está ofreciendo. Porque aunque su hijo sea un rebelde, aunque su esposo diga: no quiero yo nada con las cosas de Dios, pero usted se mantiene en la convicción, déjeme decirle, de que ese sacrificio tarde que temprano lo va a traer a los pies de Cristo a este lugar, lo va a traer a que esté alabando y glorificando el nombre de Dios. Por eso es de que usted no debe de cansarse, hermano o hermana, de ofrecer sacrificios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. No se canse de orar, hermana, no se canse de orar, hermano. No importa que cada vez la cosa se ponga más fea. No importa que su hija le diga, que su hijo, su hija le diga: ya me tienes enfadado. No importa. Usted ofrezca sacrificio. Amén. Ofrezca sacrificio. Que su esposo diga: no, es que no quiero nada. No importa. Porque Dios lo que está
glorificando al Señor. Y eso va a traer, hermano, de que la mano de Dios empiece a mover a su favor. Mire, dice de que en una ocasión los hijos de Dios se presentaban delante de Dios y vino también Satanás entre ellos. Y si Dios le hace una pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y le dice: sí, ¿cómo no? Pues le ha rodeado de todos los bienes. Todo lo que un hombre quisiera tener, Job lo quería. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Dice: quítale todo lo que tiene, pero guarda su vida. ¿Qué cree usted que fue lo primero que Satanás le quitó a Job? ¿Los qué? No es así. Le quitó las ovejas. ¿Saben por qué? Porque Satanás entendía que había un poder grande detrás del sacrificio. Y muchas de las veces Satanás te va a quitar las cosas que tú estás ofreciendo en sacrificio. Vamos conmigo, mira, acompáñenme ahí mismo en Job. Dice el versículo 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en la casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los hebeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Eso fue lo primero que Satanás tocó de la vida de Job, fue que Job ya no tuviera con qué poder ofrecer un sacrificio a Dios. Lo primero que el diablo se llevó fueron sus animales. En otras palabras, lo primero que Job perdió por mano de Satanás fue el poder de hacer sacrificio. Porque Satanás sabe, hermano, que sin sacrificio no hay protección. Es tiempo de que usted y yo entendamos algo, hermano, de que debemos de ofrecer sacrificio a Dios. No importa, hermano, que Satanás se haya llevado a lo mejor por lo que estabas ofreciendo sacrificio. Hay algo más grande, hermano, con el cual podemos ofrecer lo que es un corazón humillado delante de Dios. No importa, hermano, que a lo mejor no tengas ni siquiera para comer, pero hay algo más grande, hermano, que anhela en tu corazón estar en la casa de Dios para escuchar su palabra, aún sin importar, hermano, cómo estés. Dice Job: bendito sea el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito, porque Job entendía, hermano, que aún aunque el diablo le quitara las ovejas, aún aunque el diablo le quitara su familia, él no podía dejar de ofrecer un sacrificio a Dios. Y el sacrificio que Dios le enseñó fue de un corazón quebrantado delante del Señor. Por eso es de que Dios quiere que usted y yo aprendamos, hermano, de que necesitamos sacrificarnos para servir a Dios. ¿Sabe? Es tiempo de que usted se sacrifique. El sacrificio perfecto Dios lo hizo en la cruz. Pero hoy es el tiempo de que usted y yo no perdamos de vista la importancia del sacrificio. El sacrificio nos coloca directamente, cuando dejamos de ofrecer sacrificio al Señor, nos coloca directamente bajo el ataque de Satanás. Pero cuando continuamos con nuestro sacrificio, nos metemos bajo la cobertura de Dios. Dice el Salmo 91, ¿usted se lo sabe? ¿Más fuerte? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese de lo que está hablando, de un sacrificio, de una permanencia que usted y yo debemos de tener. Mire, cada semana que usted viene a la iglesia, cada día, por ejemplo el día de hoy, ¿sí?, hizo un sacrificio para estar aquí. Porque hoy es domingo. Hoy podría estar a lo mejor por allá refrescándose en otro lugar. Hoy quizás, hoy domingo, tu familia organizó o planeó un lugar a donde ir a divertirse. Hoy quizás tu esposa o tu esposo te dijo: no vayas a la iglesia, vamos a disfrutarlo en familia. Pero tú elegiste estar en la casa de Dios. Hay veces que estás toda la semana trabajando, hermano,
Estás toda la semana trabajando y el día que se nos antoja descansar es el domingo, ¿cierto? No es el día que decimos, ay, es que hoy quiero. Pero cuando te levantas aún, sin importar cómo vengas, hermano, estás ofreciendo un sacrificio a Dios. Es que me siento, ofrece sacrificio. ¿Y sabes qué te dice Satanás? Cuando empezamos a ver, es que me siento cansado. Sí, es cierto. No, es que mira, te ves bien acabado. Ocupas descansar, te estás esto. ¡Ay, no! Sí, es cierto, yo siento que sí. Y empezamos. ¿Sabe qué es lo que quiere Satanás? Que no ofrezcas sacrificio. Oye, sí es cierto, de veras. Hoy no vamos a ir, es que ay, ando, pero de malas. No, mejor nos vamos a quedar a descansar. Y resulta que no pudiste ni siquiera descansar. Y el sacrificio se fue. ¿Sí? Eso es lo que Satanás quiere, hermano. Mire, cuando Moisés se presentaba delante de Faraón, ¿sí? La última vez le dice a Faraón, ¿sabes qué? Vete con el pueblo, yo los dejo libres, pero les dice a Faraón, pero van a dejar todo el ganado aquí. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 10. Éxodo 10, 24, 26. Alguien que me toque me ayuda a leer. Éxodo 10, 24 y 26. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños y con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Gracias, Señor. ¿Qué le decía Faraón? Dice, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Dicho en otras palabras, lo que quiere es la libertad. Pero si Moisés, mira hermano, no hubiera entendido la importancia del sacrificio, le habían dicho, pues vámonos, nos está dejando ir. Pero Moisés entendía algo más importante: sacrificio. Porque sin sacrificio la presencia de Dios no se manifiesta. Sin sacrificio la presencia de Dios no podía ir con ellos. Y el primer obstáculo que estaban enfrentando, hermano, no lo iban a poder derrotar. ¿Sabe por qué? Porque no había sacrificio. ¿Sí? No había sacrificio. En una ocasión también Satanás, cuando Jesús es llamado por el Espíritu al desierto, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le responde, Espíritu, están solamente al Señor tu Dios servirás y solamente a Él adorarás. Una de las cosas, hermano, mire, es de que Satanás quiere robarse el sacrificio en la iglesia. Quiere robarse el sacrificio en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Satanás quiere ese sacrificio para él. Pero aún sin importar, hermano, usted tiene que levantarse y tiene que cantarle al Señor. ¿Sí? Porque el que merece toda la honra es nuestro Señor Jesucristo. Aún sin importar, hermano, cómo te sientas allí, yo voy a ofrecer sacrificio al Señor. Yo voy a sacrificar en el altar de Dios, porque este es el altar del Señor, hermano, donde usted viene y sacrifica su vida en honra y en alabanza al Señor. Por eso es tiempo, hermano, de que ya empecemos a tomar la responsabilidad como hijos de Dios. Cuando usted y yo, hermano, empecemos a ofrecer sacrificios de acción de gracias al Señor, déjeme decir, hermano, que este lugar se va a derribar y se va a tener que tener otro lugar mucho más grande para la honra y gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio no solamente atrae a Dios, el sacrificio atrae a las personas que están allá afuera pasando. El sacrificio atrae a las personas que están a tu alrededor, porque el sacrificio se despide, de ese sacrificio se despide un honor grato delante del Señor. Amén. Un sacrificio de oración. Jeremías 33:3, ¿alguien se lo sabe? ¿Qué dice? Clama mi alma, responderé y te enseñaré. Está hablando de un
sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque el clamor y la oración son dos cosas muy diferentes. Un clamor es donde usted hace un sacrificio y desgarra su alma y su corazón delante del Señor. ¿Y sabe por qué a veces Dios no revela cosas? Porque no hay sacrificio en la oración. Muchos nos empezamos hasta quedar dormidos cuando estamos orando, porque no hay sacrificio y creemos de que Dios haga manifestaciones grandes en nosotros, pero Dios no puede hacerlas porque no hay sacrificio. No hay sacrificio. Yo le aseguro, hermano, que si usted el día de hoy comenzara a hacer un sacrificio en oración, el día de mañana vienen cosas grandes para usted. Yo le aseguro que si el día de hoy usted decide encerrarse, como dice el libro de Mateo, en ese lugar secreto, usted va a empezar a ver la respuesta de Dios. ¿Sí? Pero van a venir cosas que la van a querer sacar de ese lugar secreto, pero usted debe de cerrar su puerta y de decir: por más de lo que venga, yo tengo que seguir clamando en el lugar secreto, porque el Señor me va a revelar esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco, como dice su palabra. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos ese sacrificio de oración, Dios empieza a manifestar su poder a su pueblo. Dios empieza a manifestarse de una manera sobrenatural en tu vida. Y es tiempo de que hagamos sacrificio. ¿Sí? Es tiempo de que hagamos sacrificio. Hay muchos sacrificios que se hacen. Por ejemplo, están los ministros de alabanza, que son los primeros en llegar y son los últimos en retirarse de este lugar. Todos se van. Todos se van. ¿Sí? Porque ya se hace tarde. Pero nadie se acerca a decirle: oye, hermano, necesita que le ayude a recoger los instrumentos. ¿Sabe que cuando hace eso, eso es un sacrificio? No se trata de estar en la casa de Dios solamente por estar. Se trata de ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Sí? Oye, hermano, ¿no trae para el taxi? Mire, yo le doy para su taxi. No me puedo quedar, pero aquí está para su taxi. Eso es dar sacrificio, ofrecer sacrificio, dar más de lo que usted puede dar. ¿Sí? Que solamente asistir a la iglesia y vámonos porque ya se me hizo tarde. Ofrezca sacrificio. ¿Cierto o no? Cuando usted ofrece algo diferente, sale más bendecido de la casa del Señor. Pero cuando no ofrece sacrificio, regresa a su casa igual. Y Dios quiere que el día de hoy usted ofrezca sacrificio. Yo con esto voy a terminar y voy a cerrar. Quizás usted ya lo conoce. ¿Sí? Vaya conmigo al libro de Reyes, pero vamos a ver aquí partes importantes que normalmente no estamos acostumbrados a ver. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Donde un varón se atreve a ofrecer un sacrificio a Dios. 18, 20. Primera de Reyes 18, 20. Si usted es una persona, hermano, que cuando lee la palabra de Dios pone atención, usted aquí tuvo que darse cuenta algo, que el pueblo estaba pasando por una sequía muy grande. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que Elías pidió para ese sacrificio. Elías pidió lo que no había en ese lugar. Dice entonces: Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice que no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas
Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. No pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y le prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se saqueaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La definición de sacrificio es la siguiente: dice: sacrificio es el acto de la ofrenda objetivamente ofrecida, el cuerpo del creyente presentado a Dios como sacrificio vivo. Para ofrecer un sacrificio es necesario preparar un ¿qué? ¿Un qué? Nadie puede ofrecer un sacrificio si no hay primeramente un altar. ¿Y qué fue lo que primero Elías hizo? Restaurar el altar. Continuamos, dice: la casa de Dios es el altar donde nuestra vida es ofrecida como un sacrificio vivo y santo y agradable. El sacrificio establece comunión. Escucha bien, esto es lo más interesante de todo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que estamos en la iglesia pero no conocemos quiénes es. Sí. No sé, yo escucho de que alguien dice: es que Dios me habló, Dios me dijo esto, y usted se queda así como que: pero ¿y yo? ¿Y yo qué? Escuche lo siguiente: el sacrificio establece comunión entre Dios y el hombre. El altar estaba fabricado por el hombre, donde él dedicaba su tiempo. Escuche bien, él dedicaba su tiempo para después ofrecer su sacrificio. El altar y el sacrificio están estrechamente relacionados. Cada vez que usted dispone su corazón para preparar su altar y sacrificar de lo mejor a Dios, él percibe un olor grato y es atraído para manifestarse en su vida. Pero ¿por qué Dios no hace nada? ¿Saben por qué? Porque no hay sacrificio. Pero ¿por qué Dios no se manifiesta? Porque no hay sacrificio. Porque donde hay sacrificio, Dios es atraído. ¿Sí? ¿Qué hace usted? Mire, le voy a poner este ejemplo. ¿Qué hace usted cuando alguien le está cocinando y huele así tan bonito? Cuando está en su casa y es alguien que está cocinando, ¿qué es lo primero que hace? ¿Va a dónde? A ver qué es lo que está cocinando. ¿Va a ver qué es lo que está qué? Cocinando. Porque llega algo hermoso, ¿cierto? Lo mismo sucede con Dios. ¿Sí? Cuando usted y yo preparamos el altar de Dios, cuando usted y yo ofrecemos el sacrificio, Dios es atraído por el sacrificio que usted está ofreciendo.
Dios lo atrae, el sacrificio. Miren, el altar, escuche bien, el altar es donde solamente usted tiene que trabajar, nadie más. Nadie más. No, muchas de las veces creemos, es que quiero que pase, quieren por mí y ahí va a venir un despertar. No es así. El despertar viene, hermano, cuando usted está empezando a preparar su altar para ofrecer un sacrificio a Dios. Ahí es cuando viene el despertar en su vida. Ahí es cuando usted empieza a tener hambre y sed del Señor. Cuando usted empieza a hacer cosas diferentes. En el altar solamente usted tiene que trabajar. Los altares no los venden hechos, hermano. En la antigüedad, el hombre tenía que elegir las piedras para preparar su altar. Sí. Y de igual manera, hermano, en la actualidad esto no ha cambiado. Usted y yo necesitamos ser conmovidos a fabricar un altar para el Señor, donde ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza y de honra para el Señor. El altar es un trabajo individual que cada uno debe realizar. Es donde usted establecerá una comunión íntima con Dios, donde su corazón será conmovido para ofrecer lo mejor. Cuando usted ya tiene el altar preparado, hermano, déjeme decirle que se siente insatisfecho y empieza a decir, no sé qué ofrecerle a Dios. Se siente que lo que le está ofreciendo a Dios no es suficiente. Pero cuando no hay altar, hermano, usted se siente conforme. Cuando no hay altar, usted dice, con esto es más que suficiente. Pero cuando hay altar, hermano, cada día usted está tratando de darle lo mejor a Dios, porque hay un altar que usted está preparando y Dios le está llevando cada vez más y más y más a que usted tenga una comunión más íntima con el Señor. Ese es el propósito, hermano, del poder del altar. Es eso, de que usted pueda fabricar con sus manos un lugar donde solamente usted pueda ofrecer su vida al Señor. Un lugar donde usted pueda decirle, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Hoy necesitamos personas que levanten altares y ofrezcan sacrificios al Señor. Sí. Dios necesita personas que vengan a su casa con un altar preparado para Él derramar de su fuego en este lugar. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Yo te invito a que prepares un altar para el Señor. Un altar donde usted va a tener que trabajar, donde usted va a tener que orar más de lo que está orando, donde usted ya no va a orar solamente por los alimentos, sino que se va a levantar a orar una hora, porque hay personas que solamente oran cuando van a dar gracias por los alimentos, pero no se levantan a orar, no tienen una comunión con el Señor, no van a tener una vida de sacrificio para Cristo. Tienes que levantarte, hermano, a estar ofreciendo solamente lo suficiente y que sentimos que estamos ofreciéndolo todo. Cuando no hay altar, te sientes satisfecho de lo que tú estás ofreciendo, porque dices, estoy cumpliendo. Cuando no hay altar, nos trae una comodidad espiritual en nuestra vida y no nos hace ir más allá de lo que Dios quiere que vayamos. Por eso Jesús les decía, pasemos al otro lado. Y es tiempo de que la iglesia pase al otro lado. Sí. Dice que Elías reparó el altar que estaba arruinado. Sí. Edificó con las piedras un altar en el nombre de quién, del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que cupiera 2 medidas de grano. No había, cuando no hay agua, hermanos, se escasea la comida y el ganado. Y en este lugar no había agua, no había comida y no había, el ganado era muy escaso porque no había de dónde alimentarse. Después hizo una zanja, dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 ¿qué? 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto. Si estamos en Tareta no es muy fácil conseguir agua, pero si estamos en un lugar donde había 3 años que ya no llovía,
¿A dónde se va a meter usted a sacar agua? Los profetas de Baal, hermano, fíjese cómo hicieron ellos su altar. Elías hizo algo diferente, pidió algo que no había en ese momento. ¿Pidió qué? Agua. En ese lugar, si había agua, hermano, era, dirían por ahí, era algo muy sagrado que nadie quería desperdiciar. Ahí sí tenías que cerrarle a la llave. Claro, en aquel tiempo no había. Pero no podían desperdiciar porque el agua era lo más preciado en ese lugar. Pero el profeta dice: llénenme 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. ¿Sí? Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. ¿Cuántos cántaros de agua derramaron? 12. ¿Cuántos? 12 cántaros de agua, hermano, en un lugar donde no la había. ¿Sí? Y no crea que Elías tenía un campo allá afuera y decirle a sus siervos: vayan y tráigame de ahí. No, él tuvo que saber de dónde tenía que sacar esa agua. Estamos hablando de un sacrificio para Dios. Elías estaba ofreciendo algo que no había en aquel lugar.